El entrenamiento invisible es aquello que el entrenador no ve. Hay gente que dice, es que el viernes me paso, ¿y para qué entrenas de lunes a jueves? Luego te quejarás de que no se hagan las cosas. Igual el viernes es el día suficiente para perder 3 días de entrenamiento. Ya, pero es la costumbre social. Ya, pero los buenos no hacen eso. Igual el que tiene un talento extraordinario sí, pero el que no tiene un talento extraordinario igual le afecta. Todo lo que vemos, el entrenador ve lo que ves en la superficie, como el iceberg, y lo que no se ve es lo otro. No sabemos si duerme bien o mal, no sabemos si tiene un problema emocional, no sabemos si tiene problemas con la pareja, no sabemos si toma alcohol, no sabemos si igual está tomando algún tipo de droga. Pero todo lo que hace y que no favorece la recuperación es perjudicial, porque digamos que uno se nutre bien para recuperar bien. O sea, si yo quiero comer bien es para que al día siguiente esté mejor que hoy. Porque que sepáis que uno cuando entrena está peor que cuando no entrena. Si yo ahora mismo corro 2000 metros a tope, estoy peor después. Pero a base de entrenar, ese golpe que le doy al cuerpo me hace más fuerte y voy progresando. Es lo que se llama el principio de supercompensación. Y lo que ayuda la nutrición es que eso sea mejor. Si tomo alimentos inflamatorios, pues igual voy a peor. Por tanto, el entrenamiento es el estímulo. Pero luego hay unas cuantas partes que me hacen crecer. Sobre todo a aquellas personas que no tienen talento. Porque el talento lo tienen dos. Por lo tanto, eso que no se ve es muy importante. Lo que veis debajo es el entrenamiento invisible, que para muchos es la nutrición, la suplementación, el descanso, el estilo de vida, la parte emocional, el trabajo mental. El entrenamiento supone un estrés. Un estrés es una elevación de cortisona, es una destrucción tisular, es una depresión de depósitos de glucógeno, no es bueno para el cuerpo. Pues bueno, luego repon lo que has perdido, ¿no? Si yo gasto unas cuantas cosas, reponlas con los mejores nutrientes. Luego el sueño. Daros cuenta que durante el día se acumulan muchos tóxicos y estamos inflamados, vivimos inflamados en general. Y el sueño reparador desinflama, pero tiene que ser un sueño de calidad. Es que no es cuántas horas hay que dormir, no, es como cuántas horas hay que entrenar. No, hay que dormir bien las que duermas y hay que entrenar bien las que entrenes. Igual es mejor entrenar media hora que 2. Esto es como estudiar. Hay gente que estudia 2 horas y estudia 2 folios y hay gente que estudia media hora y estudia 7. Igual la actitud en ese folio era diferente de 2 que de 7. Para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el sueño, ¿vale? Muchas de las patologías que se presentan a día de hoy, bien sea grandes epidemias como puede ser obesidad, bien sea diferentes trastornos mentales, están relacionados, o al menos las personas que los presentan, tienen una mala calidad del sueño. ¿Vale? Es una causa común a muchas patologías. Y en primer lugar tenemos, por ejemplo, la alteración en la recuperación por parte del sistema inmune. El sistema inmune encargado de defender al organismo, que por no haber tenido un sueño para producir las diferentes células que se fabrican en el sueño relacionadas con el sistema inmune, la facilidad que tiene un deportista para adquirir un virus o una patología en unas condiciones en las que constantemente hay estrés, evidentemente también es muy alta. En segundo lugar, alteración en secreción de hormonas. Todas las hormonas presentan unos ritmos cíclicos, presentan unos ejes determinados, conectan diferentes sistemas del cuerpo. ¿Qué pasa? Que si debido al sueño producimos la alteración de las hormonas, va a haber funciones que no respondan bien. Por ejemplo, disminución de los tiempos de reacción, algo fundamental en deportes, por ejemplo, de velocidad. Bueno, prácticamente en todos los deportes, pero en deportes de velocidad es esencial. Disminución del consumo de oxígeno y esa capacidad de integrar oxígeno en el organismo y que ello dé producción de energía, etc., falla, la práctica deportiva falla y los resultados deportivos fallan. ¿Qué pasa con esto? Que a corto plazo nunca, o es muy difícil verlo realmente sus efectos a corto plazo, mucho más se ven a largo plazo, cuando la privación del sueño es algo constante. Y hay muchas situaciones de deportistas y no deportistas que lo son. Días previos a competiciones, conoceréis muchas atletas que no pueden conciliar bien el sueño. No solo días previos a competiciones, semanas previas a competiciones enteras. Y eso, por ejemplo, en el caso de los deportistas. Suman a eso, por ejemplo, un turno de noches, que ese ya es una condición que sí o sí va a alterar el sueño. Al final es muy posible que desemboque en una lesión, ¿vale? Y eso es, porque al final, saber la causa cierta de una lesión es muy difícil. Lo que sí que se puede, porque la causa directa es imposible, todos podemos decir una causa directa ha sido el movimiento, ¿vale? Pero, ¿por qué el músculo no ha podido tolerar esa intensidad? ¿Ha sido la alimentación? ¿Ha sido el sueño? ¿Ha sido un sobreentrenamiento? ¿Qué ha sido la salud emocional? ¿Qué ha sido realmente lo que ha hecho? Y es una frase que además me gusta mucho, que estaba hablando de con mi fisioterapia, y es, para que una persona se lesione, el músculo no tiene que estar bien. Es un síntoma de que el músculo hay un momento en el que no ha podido soportar esa carga.
La composición corporal es común en todos los deportes. Un velocista, pues en un 6% o menos. No puedes encontraros un velocista con un 10. Estaría mal. Sería mucha grasa para un velocista. Por lo tanto, el tema de la composición corporal hay que respetarlo. En función de cada deporte, un maratoniano que te haga 2 horas 5, pues un 5% de grasa. No creo que un maratoniano te pueda hacer 2 horas 5 con un 10%. O sea que eso de la grasa va a depender un poquito de la especialidad que tenéis. Por eso, por tanto, un lanzador de jabalina o un lanzador de peso igual no es tan importante como por una sprint de 100 metros. Segundo punto, recuperación. Lógicamente el deportista dice, oye, es que estoy cansado, porque termino con agujetas, o termino, pues igual hay algunos factores de glucógeno, creatina, hidratación, carencia nutricional en un nutriente específico, que hace que no recupere bien. El modelo ATR es una forma de preparar esos entrenamientos dividido en acumulación, primera fase, transformación, segunda fase y realización, tercera fase, que esas 3 fases en lo que se van a modificar en las cargas de entrenamiento, las distancias, etcétera, etcétera, con el objetivo de que la primera fase de acumulación, como veis ahí, las líneas rojas y azules, en la primera fase la intensidad, el volumen va a ser mayor a la intensidad. Muchas veces, si veis, coincide con lo que es la pretemporada, septiembre, principios de octubre, etc. Llega un punto en el que veis que el volumen empieza a caer y empieza a subir por el contrario a lo que es la intensidad, ¿vale? Ahí sí que, justo ahí, previamente, también se ubica lo que es la transformación, que es un poco conseguir que todo ese volumen que ha acumulado empieza a desembocar ya en fuerza. Y finalmente, la última parte en la que ya es más marcada la distancia entre intensidad y volumen es la realización, que veis que coincide con el pico, que son las competiciones. Pico máximo donde el atleta se supone que en función a lo que es este ciclo va a conseguir los mejores resultados. Yo no puedo asegurar, y nunca lo voy a hacer, que la nutrición es el determinante causal de una lesión, pero puedo entender que si se ha producido una lesión, uno de los posibles fallos haya sido que la nutrición no estaba bien pautada. Y que si hay recurrentes lesiones, puede ser que algo no está mal. Si yo, por cada gramo, por cada cantidad de grasa, voy a poder meter el doble de hidrato de carbono, que realmente va a ser la fuente de energía que use el atleta con el que estoy trabajando. ¿Qué me es más interesante? Bueno, ajusto la grasa al mínimo necesario que necesita esa persona y el resto, en vez de meter mucha más grasa y que el volumen, por ejemplo, luego tienes que tener en cuenta que la persona, en vez de meter grasa, pues prefiero meter hidrato. Hay gente que tiene temblores, como falsos Parkinsons, pérdidas de memoria, hormigueos, o muchos problemas también de retrasos en movimientos, descoordinación. Y hay muchos ancianos, residentes de ancianos que creen que tienen una patología neurodegenerativa y lo que tienen es una carencia de esta vitamina que es difícil de detectar. Porque para saber si la tengo bajo, no solamente vale con hacer un análisis de vitamina B12 en sangre, también hay que hacer un análisis de homocisteína, que ese sí que es peligroso tener mucha homocisteína en sangre. Eso sí que da mucho riesgo cardiovascular y también de demencia. Y luego también hay que hacer un análisis de ácido metilmalónico novino. Por lo tanto, el saber si tengo vitamina B12 baja es difícil, pero hay gente vegetariana. Y cuidado, que hay muchas madres que han dado a sus hijos su leche sin vitamina B12 y los niños tienen retraso mental toda la vida. Cuando el pediatra dijo, ¿qué le pasa a este niño? Y ya le dieron la vitamina B12, el niño, bueno, pues ahí se quedó. Va a ser siempre pues un borderline, más o menos. Ahora, si te pillan más tarde, ya ni eso. ¿Para qué se toma un gel? Para mantener el glucógeno hepático. Porque esa glucosa que tomas tú al hígado solo, no llega al músculo. El músculo tiene que estar cargado del día anterior o de los días anteriores. Pero el hígado, como se vacíe, que es el órgano que regula la glucemia sanguínea, si se vacía la tenemos clara. Generamos una hipoglucemia. O sea, el gel regula la carga del glucógeno hepático. Y ya sabes que es inmediato, no puedes decir, hago la etapa ciclista y después me tomo el gel cuando termina las 2 horas. No, la tienes que saber cuándo tomarlo. Te tienen que enseñar. Y cada uno funciona de una manera. Cuando hay una caída de glucógeno muscular y el cuerpo requiere glucógeno, el cuerpo sí que se contrae y puede haber rotura. O sea, la depleción de glucógeno muscular sí que va hacia la rotura. Estudios que, por ejemplo, los calambres, previamente sí que es verdad que se creía que estaban muy relacionados con el tema sales. Bueno, lo que se ha visto últimamente es que, por ejemplo, con fructosa hay muchos calambres que incluso hasta desaparecen, porque tienen todos una fisiología diferente, y cómo se producen es diferente. Pero se ha visto que con una fuente de hidrato de carbono pueden incluso hasta prevenir.
Y la hidratación, Evidentemente, sí. la hidratación, como has dicho tú, con sales, zumo, no solamente agua. Es que el agua no hidrata a un deportista. El agua hidrata a mí, a mi madre, a la gente normal, a la gente que está por la calle andando. Pero cuando uno hace deporte y pierde glucógeno por la intensidad que mete, hay que meter un agua rica en las sustancias que estamos perdiendo y que son claves para la hidratación intramuscular. Y este yo creo que es el punto más crítico de lo que es la presentación y la programación de un deportista, que es ¿cuánto necesita consumir un atleta para rendir al máximo? ¿Vale? Como os he dicho, el hidrato de carbono es de las funciones principales y si tú, o muchos de todos, buscáis en internet una tabla, es muy probable que os haga esta, que además parte de un artículo científico. Yo creo que os fijéis en dos cosas. En esos dos puntos. El primero de ellos dice que una ingesta diaria para una recuperación de depósito de glucógeno muscular en individuos con ejercicio de baja intensidad y o deportistas que busquen bajar su porcentaje graso debería ser entre 3 a 5 gramos por kilo de peso. Quiere decir que una persona que pesa 70 kilos debería estar consumiendo unos 210 gramos de hidrato o unos 350. ¿Vale? Nos vamos al siguiente. 7 a 12 gramos por kilo. Una persona que quiere recuperar depósitos de glucógeno y combustible diario en deportistas con programas de ejercicio de alta intensidad y que busquen aumentar la masa corporal. ¿Veis ahí algo que os chirríe? 7 a 12 gramos por kilo, 3 a 5 gramos por kilo. Pues mucha gente dirá, bueno, pues son cantidades. Vale. La diferencia de 7 a 12 gramos por kilo son 5 gramos por kilo. Exactamente lo mismo que si un atleta decide o no comer nada o comer 5 gramos por kilo. Para que os hagáis una idea es lo siguiente. Si yo decido consumir 7 gramos por kilo, digo, una persona de 70 kilos, 490 gramos. En cambio, si yo digo una persona de 70 kilos consumir 12 gramos por kilo, son 864. Es una diferencia de 374 gramos de hidrato de carbono, no de pasta ni de arroz. 374 gramos de hidrato. Quiere decir que la diferencia está entre que yo paute o ningún plato de hidrato de carbono o que le meta 4 más. ¿Vale? Entonces, si eso se produce en base diaria, es el error, digamos, que tiene que ser la base, la composición de macronutrientes, la base del hábitat, y es el error más común. No cuadra bien la base de hidratos de carbono. Cuando has hablado de cantidad de hidrato de carbono de 3 a 5 gramos de hidrato, ¿eso influye en que tengas entrenamiento o no ese día? Hombre, por supuesto. ¿O comes todos los días? No. Por ejemplo, hay gente que es glucosa dependiente que requiere más carga de carbohidratos que otros. Hablamos de gente velocista, gente de fuerza, gente de potencia, gente saltadora, gente lanzadora, tienen que tomar mucho carbohidrato. Pero primero partimos de una base de que ellos tienen la composición corporal correcta, si no hay que corregirles. Pero la toma de hidratos, días de no entrenamiento, pues igual tienes que tomar 3 gramos a 4, pero días de entrenamiento intenso, pues, o de un partido, igual 11 gramos por cada kilo de peso corporal, que en un deportista de 100 kilos de peso son 1100. Lo fácil es comer sin hidratos, es muy fácil. Desayunas una tortilla de jamón, tomas unos frutos secos para almorzar. Lo difícil es conseguir 1000 gramos de hidratos en las comidas. Ahora, lo que hace la gente es comer la glucosa cuando no debe también. Por ejemplo, igual dice, va, yo como tengo un hijo que va a jugar a fútbol, le pongo un plato de espagueti y yo me como otro. Porque no voy a hacer 2 comidas. Por tanto, los hidratos van a depender del día, de la competición, del objetivo. Pero sí que es verdad que cuando requieres hidratos hay que tomar bastante más de lo que la gente toma. Empieza a detectar que no hay energía, va a haber sistemas que van a empezar a fallar. Y esos sistemas no solo se reducen a lo que es la intensidad de la práctica deportiva, sino también a las caídas de diferentes hormonas, como podéis estar viendo ahí, leptina, hormona encargada de la regulación de lo que es el gasto energético, T374, hormonas tiroideas, también encargadas de la regulación del gasto energético, IGF-1, insulina, encargadas, por ejemplo, de la insulina de intentar meter lo que son los sustratos celulares energéticos a la célula. IGF-1 precursor también con la hormona de crecimiento, disminuye, lo podéis estar viendo ahí, al final a nivel testicular, testosterona, FSH, LH, que bueno, luego derivan las hormonas que son testosterona, estradiol, un conjunto de adaptaciones a la baja disponibilidad de energía que, como os podréis imaginar, en última instancia van a afectar al rendimiento. El caso más común de esto se da en, sobre todo, deportistas. Ahora se están viendo nombres, por eso os presento, yo pongo ahí la parte de testosterona y los testículos. Pero se presenta, sobre todo, hay un caso muy común y determinados deportes, además del atletismo, baile, danza, etcétera, es uno de ellos, que es la triada de la mujer deportista. La triada de la mujer deportista se origina en base a una baja disponibilidad de energía, ¿vale? Cuando el cuerpo detecta que hay baja energía, el cuerpo va a empezar a recortar procesos. ¿Cuál es un proceso muy demandante? La menstruación.
gastan muchísima energía. Si el cuerpo no tiene suficiente energía, la menstruación desaparece. Las hormonas que producen la menstruación tienen un efecto, sobre todo estrógenos y progesterona, en lo que es la protección de la salud del hueso. Al final, y es muy común, repercute en fracturas que se conocen por estrés, ¿vale? Entonces, es una situación que se da sobre todo en deportistas, suele ser evidentemente femeninos, en hombres se da otras condiciones que también, pues baja testosterona debido a mayor daño muscular, lesiones musculares, etc. Pero es una condición que además está sobre todo muy revisada en esos casos, sobre todo adolescentes y no tan adolescentes, mayores, en los que el aporte energético para suplir las demandas no es suficiente, y además hay muchas atletas que conocéis, si no, joder, se me ha parado la regla. Bueno, pues eso ya puede ser un síntoma de que algo está yendo muy mal. También afecta el crecimiento de las uñas, caída del pelo, etcétera, tal, pero sobre todo cuando la regla es un síntoma muy claro. En ningún momento te vas a poner 600 miligramos de cafeína para correr 20 kilómetros. Porque si tienes una sensibilidad alta y eso te va a dar un pelotazo, es muy probable que todas tus reservas se vacíen antes de lo previsto, que se altere todo tu sistema, que empiecen a gastarse esos sustratos en otras acciones, como por ejemplo los temblores te van a gastar energía, etc., y realmente no sea efectivo. Entonces el problema es un abuso excesivo. Creatina sí que es uno de los suplementos más conocidos, más estudiados, y por ejemplo, en deportes de alta intensidad es la fuente de energía que va a emplear el organismo. También es verdad que está muy relacionado con el mantenimiento y la ganancia de masa muscular, pero lo interesante de la creatina, además tiene un pequeño efecto tampón, por ejemplo, pero lo interesante de la creatina es que además de lo que es esos dos principales, que es la fuente de energía y ayuda a mantener la masa muscular, tiene otros muchos más, ¿vale? Y también es como fuente de energía en diferentes neuronas, porque al prescindir de la necesidad de oxígeno para su metabolismo, hay células en el cerebro que no lo necesitan, y por ejemplo hay pacientes afectados en el cerebral, que puede ser muy interesante. La creatina, que es ya el recurso energético que se va a utilizar en las intensidades más altas, y es el que nos va a dar, pues, por eso se usa como suplemento muchas veces, porque es el que nos va a dar esa chispa, por ejemplo, en la salida de los metros lisos, en el lanzamiento de la mayor potencia, etc. Es el sustrato que se consumiría a mayor intensidad de todas. Realmente la creatina, la mejor forma de absorber, hay muchas prácticas para su absorción, quiere decir que la mejor forma de absorción, por ejemplo, se descubría que era con bicarbonato. ¿Quién toma creatina con bicarbonato? Realmente, una de las más interesantes es alrededor de la práctica deportiva, intraentreno, pre o post, acompañada de hidrato y proteína. Hace el mismo día 2 pruebas, un 100 a tope, y a las 2 horas un 200 a tope. Entre el 100 y el 200, ¿qué tomaría? ¿Cuánto pesa aproximadamente esa persona? Vamos a poner 70. Vale, sí, pues más o menos ahí, sobre todo entre la recomendación, y sí que es una forma bastante interesante, es 1 gramo por kilo, 1,5 gramos por cada hora de distanciamiento. Sí que es verdad que con 1 gramo por kilo, 1,5 gramos ya, aunque sean 2 horas, la persona va a intentar. Si ya quieres irte a más alto nivel, pues sí que es verdad que puede ser muy interesante el que duplicar esa dosis. Pero bueno, con 1 gramo por kilo, es decir, una bebida que tenga o bebida de arroz, o que tenga miel, o que tenga diferente maltosterina, claro que sé, en esas 2 horas va a ir muy bien. ¿Recomendaciones para bajar niveles de CPK altos? CPK, si por ejemplo te has hecho una medición un lunes a la mañana o un martes a la mañana y el lunes anterior hiciste un entrenamiento de muy alta intensidad, tener en cuenta que tu situación fisiológica o situación de base para hacer esa medición ya está un poco alterada. Entonces, cuando manejaba ya más o sea, con tiempo anterior. O sea, sí, pero tú puedes hacer un estudio de una semana entera. Voy a entrar y voy a hacer cómo varía esas CPKs a lo largo de una semana y así ves cómo responde tu cuerpo. Pues claro, CPK altas que son 400 o 900 o 1500. ¿De qué nivel hablamos? 800. ¿Y es el día después de entrenar? No, viene en un análisis por un contexto de cansancio acumulado de la Pues igual hay que valorar eso, porque las CPKs elevadas a 800 tiene que haber habido un entrenamiento intenso por lo menos 48 horas previas a eso. Si no lo ha habido, hay que hacer un estudio serio. La CPK es que tu cuerpo no regenera las estructuras. Hay más daño que reparación. O sea, es como si tú estás construyendo la casa y hay uno que te la está rompiendo y al final hay más parte rota que construida. Igual estás bajo de glucógeno. Si tú tienes bajo el glucógeno, ahí se elevan las CPKs. El cuerpo rompe más.
Luego la hidratación, o sea, hay algo antes que el suplemento. Yo el suplemento lo pongo como lo último siempre. Para mí el suplemento es ayudar. Como hay que comer tanto, el suplemento te ayuda a que luego no comas tanto, ¿entiendes? Si yo me puedo tomar una bebida 100 gramos de glucosa con proteína, luego me quito el arroz o la pasta, que es igual, hay que hacer más esfuerzo digestivo. Los suplementos están para reponer parte de lo que has ido perdiendo. Pero para mí es eso, hidrato con proteína. Y en tu caso sí que es verdad que, por ejemplo, algo más efectivo que la suplementación en esos casos puede ser un programa bien estructurado con una periodización de carbohidratos que permita que entrenamientos de baja intensidad no uses tantos hidratos, favorezca ciertas adaptaciones, entrenamientos de alta intensidad, consumes más hidratos, favoreces otras. Eso va a tener un efecto quizás más notorio a lo que es el rendimiento a largo plazo que lo que puede ser cualquier suplemento que tú vayas a tomar.